Vámonos ahora con Ángeles Cámara. Y las alternativas de salud. Kelly, ¿cómo estás? Alternativas y salud con Ángeles Cámara. ¿Qué tal, Enrique? Ana, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludo con gusto al auditorio esta mañana de sábado, donde nos acompaña aquí en cabina el psicólogo José Ramón Ramos. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, gracias por buenos acompañarnos. Días. Quedamos por ahí del 10 de mayo de platicar más adelante, y esta es la ocasión, de cómo hablar con los hijos, que a veces es muy difícil. Y en ese terreno me quiero concentrar en lo que le llaman ustedes recursos lingüísticos. Sí. Yo les digo a las personas que el poder de las palabras es muy importante. Puedes decir lo mismo, pero con diferentes palabras, y el efecto va a ser bien diferente. Y en diferente tono también. En tono. A ver, platícanos de eso. ¿Cómo dirigirnos a los hijos, sobre todo cuando queremos encauzarlos sin que ellos se sientan presionados, obligados o como una imposición? Sí. Aquí, Ángeles, manejamos una triada muy elemental y básica que es con respeto, responsabilidad y confianza. El respetar implica aceptarlo tal y como es. La responsabilidad, el motivarlo para que él asuma lo que le corresponda. Y confiar en ellos, porque a veces de entrada los padres desconfían. Vamos a poner un ejemplo. Ajá. Y vamos a poner cómo está mal dicho, o cómo, más que mal, cómo no debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Sí. En un ejemplo concreto, un hijo adolescente de 17 años que vaya a la fiesta, que ya sabemos que en la fiesta va a haber mucha bebida, muchas tentaciones. ¿Cómo le decimos no lo hagas porque vas a tener que manejar de regreso o porque te hace daño? Y cómo dirigirnos y cómo está mal hecho, porque a veces lo malo lo puedo decir yo porque eso es bien fácil. Claro. Oye, mira, si llegas aquí pasado en copas o si haces lo que no debes, te voy a castigar. Eso es como que muy típico. Todos los deberías, Ángeles, todos los deberías, debes de, tienes que. De entrada, el adolescente o toda persona se defiende. Y a veces ya por rebeldía ya no lo hace. Pues hay que evitar. Hay que evitar, deberías de. Debes de. Es tu obligación. O hazle como yo. Entonces, regresando al respeto es aceptarlos tal y como son y utilizar palabras o frases tales como quiero, requiero, elijo, prefiero, decido, sería mejor que... A ver, cambia lo que yo te acabo de decir de este ejemplo por algo positivo. Sí, en ese sentido de sería mejor que... Sería mejor que no abusaras del alcohol. Ajá. Y tratar también de que las recomendaciones sean en afirmativo. Más que de no abusar, dame un ejemplo. Más que de no abusar, de mantenerte sobrio. Y que cada quien, en cuanto a la responsabilidad, asuma lo que le corresponde, que lo que piensa, siente, dice y hace, siempre tiene consecuencias. Pero eso las podemos mencionar, por ejemplo, vamos a retomar el mismo ejemplo. ¿Deberías de limitar tu consumo de alcohol porque sería preferible para ti? ¿Recuerda que son estas las consecuencias o ya me desvié? El alcohol es un medio de diversión para los jóvenes y yo creo que para todas las personas, de diversión y de sana convivencia. Entonces se puede convivir y administrar en ese tipo de estímulos. Pues ¿cómo lo diríamos? No es de que no tomes la idea, sino me da mucho gusto, hijo mío, que te diviertas, que goces de la vida en plenitud y que bueno, sí, ¿por qué no tomes 1, 2, 3, según también tus propios límites o tus propias dosis, para que tampoco se convierta en prohibiciones o en una austeridad total. Sin ser tan permisivos, ¿no? Decirle, oye, o sea, nada más como una sugerencia. Sí, así es. Recordemos que lo permisivo es más nefasto y más nocivo que el ser impositivo. Por último, José Ramón, las consecuencias, sanciones, regaños, o sea, ya regresó en su caso y llegó hasta las chanclas. Sí. ¿Qué hacen? En ocasiones, bueno, más bien todo enojo hacia los demás es un enojo hacia nosotros mismos. De tal manera que como padres es muy importante hacer un alto en el camino y no de buscar la culpa en ellos, sino más bien la causa en nosotros mismos. Preguntarnos qué requiere entonces hacer ahora para tener eficacia en mi comunicación. Pero en esto de la comunicación con ellos, ¿qué decirles? Porque ya estamos en el día, en la noche o en la madrugada o en la mañana del otro día. En ocasiones ellos llegan ya en un estado muy... No nos hacen en caso, completa conciencia, ya no nos hacen caso, entonces hay que buscar el momento propicio. ¿Y qué decirles? Más que decirles, debes de, tienes que escucharlos. Primero, ¿por qué lo hiciste?
Ajá. y en base a eso dar una ¿Con respuesta. base en qué y qué estás aprendiendo de esta experiencia? Pues vamos a hacer ejercicios más adelante, en otra ocasión, para que nuestro auditorio sepa cómo hablar con los hijos, sobre Claro todo que en sí. esta fase de ellos que es la adolescencia. ¿Cómo no? Gracias por acompañarnos, José Con Ramón. mucho Que tengas gusto, buen fin de Ángeles. semana. Gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias, Miguel Ángeles. Que tengas buen sábado. Vámonos a...